¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy nos encontramos en una de las ciudades más ricas, más visitadas e incluso más importantes de todo Alemania. Así es, señoras y señores, nos encontramos en Múnich. ¿Cuál es el problema del video de hoy? Que la temperatura es de menos 10 grados centígrados, o sea, me estoy congelando. Pero bueno, vamos a intentar hacer un buen videito. Les voy a intentar enseñar muchas cosas y vamos a comenzar mencionando que Múnich es la capital del estado de Bayern. Así es, nos encontramos en el estado federado de Bayern, al sur de Alemania, y es la tercera ciudad más grande de todo Alemania. Múnich es una ciudad mundialmente conocida por su historia, su calidad de vida, las cervecerías tradicionales, la arquitectura y obviamente, como ya lo saben, el Oktoberfest. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el video de hoy? Pues vamos a recorrer Múnich, me van a acompañar. De hecho, comenzamos en la estación central y nos dirigimos hasta el centro histórico. Vamos a recorrer algunos parques, algunos monumentos importantes, también algunas de las plazas más importantes de la ciudad. Y con esto vamos a intentar entender por qué Múnich es una de las mejores ciudades para vivir aquí en Europa. Así que pónganse cómodos, prepárense y acompáñenme a recorrer esta ciudad a menos 10 grados. Yo creo que me voy a cagar de frío, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar, ya saben, con un poco de datos demográficos y un poco de contexto histórico. Primero lo primero, Múnich se encuentra al sur de Alemania, muy cerca de los Alpes, y es el corazón político, económico y cultural de Bayern. La ciudad tiene una población aproximada de 1.6 millones de habitantes, mientras que su área metropolitana supera los 6 millones, lo que la convierte en una de las regiones más prósperas de todo el país. Múnich fue fundada oficialmente en 1158 y su nombre proviene de la palabra alemana Mönche, no sé si lo pronuncio bien, que significa monjes, ya que en esta zona existía un monasterio medieval. Con el paso de los siglos, la ciudad se convirtió en la residencia de los duques, electores y reyes de Baviera, especialmente de la dinastía Wittelsbach, que gobernó la región durante más de 700 años. Y bueno, ya saben que como casi todas las ciudades de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, Múnich recibió una serie de bombardeos y obviamente la ciudad quedó devastada. Pero ojo, un dato interesante es que durante su reconstrucción se respetaron todos los planos originales de la ciudad. Y obviamente hay que decirlo, hoy en día es una ciudad moderna, es una ciudad rica, que conserva con orgullo muchas de sus tradiciones bávaras. Justamente estoy caminando para llegar a la Plaza Karlsruhe, sí, creo, que es justamente donde se encuentra la entrada al casco histórico, al casco antiguo. Pero bueno, ahora se las muestro. Muy bien, gente, llegamos a nuestra primer parada, la Karlsplatz, que de acuerdo con algunos locales, esta plaza es conocida aquí como la Stachus, algo así, lo dejo ahí escrito, y es una de las plazas más importantes y más transitadas de toda la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué es importante este lugar? Pues bueno, porque justamente aquí en la Karlsplatz está la entrada, la puerta al casco histórico de la ciudad, y durante siglos ha sido una de las puertas más importantes de todo Múnich. Y bueno, aquí se mezclan edificios históricos con zonas comerciales modernas, y yo creo que este es un lugar clave para entender cómo Múnich conecta su pasado histórico con el presente, con la vida moderna. Desde aquí comenzamos a caminar rumbo al centro, rumbo al corazón de Múnich, de la ciudad, que en un momentito se los voy a mostrar. Es impresionante. Justo acabo de pasar por debajo de la puerta y eso, como les decía, pues van a encontrar una mezcla muy interesante de edificios, mucho edificio bonito, histórico, pero también tiendas muy modernas. Pero sí, lo considero un punto muy interesante porque, pues eso, mezcla mucho la vida urbana y la actividad comercial. Este es el camino que nos va a llevar
justo al corazón de Múnich, que yo creo que les va a encantar. Señoras y señores, llegamos al corazón absoluto de Múnich, la Marienplatz. Desde 1158, esta plaza ha sido el corazón, el centro político, económico y social de la ciudad. Y obviamente, como pueden ver detrás de mí, está el edificio más icónico, el más importante de toda la plaza, el nuevo ayuntamiento, que fue construido entre 1867 y 1909 en estilo neogótico. En su torre se encuentra el famoso Glockenspiel, un reloj mecánico que representa escenas de la historia bávara y se activa a las 11, a las 12 y a las 5 de la tarde. Y de hecho lo más espectacular es que ahora mismo está sucediendo este mini show, este evento que pasa con el Glockenspiel. Y bueno, voy a ser muy sincero y esta es solo mi opinión. En lo personal no sé si vale mucho la pena la espera para ver esto, porque al final es un pequeño carrusel mecánico en donde pues eso, puedes ver estas pequeñas escenas. Prácticamente son monitos moviéndose de manera circular. Pero bueno, como pueden ver, hay muchos turistas esperando a este evento. Pero obviamente si es tu primera vez, tienes que verlo, pararte aquí, sacar tu celular y tomarle el video de como 20 minutos. Porque es algo muy bonito de ver. Bueno, y también aquí en la plaza, que de hecho se los muestro en un instante, está la columna de Santa María, erigida en 1638 como agradecimiento por la supervivencia de la ciudad tras la Guerra de los 30 años. Y aquí en Múnich, Marienplatz es el lugar en donde todo pasa. Las celebraciones, las protestas, los eventos deportivos o el festejo de eventos deportivos y obviamente también las fiestas tradicionales. Vamos a pasar al ayuntamiento para que lo vean un poquito por dentro. Obviamente no a las oficinas, sino a la parte de la explanada. Pero sí, esta plaza tiene mucha vida, mucho turismo. Aquí hay muchísima gente. Pero eso, acompáñenme al ayuntamiento. Y esta es la entrada al ayuntamiento. Como pueden ver, techos súper bonitos. Pasamos por una puerta muy interesante. Acá prácticamente vamos a salir al patio central del ayuntamiento. Vean esto. Qué absoluta barbaridad, ¿no? Impresionante aquí el ayuntamiento. Por cierto, algo también muy interesante es que aquí, dentro de la explanada, creo que hay un restaurante, pero sí creo que es este. Aquí de hecho hay unos como leoncitos chefs. Pero hey, esto es básicamente lo que pueden ver aquí en la explanada del antiguo ayuntamiento. Lo corona aquí, como pueden ver, la parte alta que vimos de la fachada. Pero está muy bonito lugar. Tienen que entrar, tienen que venir a visitarlo. Si están en Múnich es un sí o sí. O sea, ¿quién no viene a la Marienplatz aquí en Múnich? Así que ya estando aquí, pues entran básicamente por ahí y pueden apreciar aquí esto. Y eso, si también tienen ganas de comer y está abierto el sitio, pues ¿por qué no, no? Hay que probar. Llegamos al siguiente punto de nuestro tour y a unos cuantos metros de la Marienplatz está detrás de mí la Frauenkirche, también conocida como la Catedral de Múnich, y es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Fue construida entre 1468 y 1488 en un estilo gótico tardío y destaca por sus dos torres con cúpulas verdes de casi unos 100 metros de altura. De esta iglesia hay muchísima historia y de hecho hay también unas cuantas leyendas que en lo personal hay una que me gusta mucho, que es la persona que estaba construyendo esta iglesia se quedó prácticamente sin recursos, por lo cual tuvo que acudir a diversos reyes o a personas
adineradas para pedirles dinero y obviamente pues se lo negaban, no se lo querían dar. Así que después de un tiempo, en su desesperación, acudió al mismísimo demonio. Y la condición del diablo fue que esta iglesia no podía tener entradas de luz. Prácticamente tenía que ser una iglesia oscura si es que él quería el dinero, ¿no? Entonces, bueno, esta persona hizo el trato con el diablo, construyó la iglesia, pero sí tiene ventanas, a lo cual en la primera visita del diablo se dio cuenta de que tenía las ventanas, así que para castigarlo lo amenazó con derrumbar la iglesia. Pero bueno, el resto de la anécdota ya no es relevante. Lo que sí es relevante es mencionar que aquí dentro de la iglesia y con todo este relato, toda esta leyenda, se encuentra la famosa marca del diablo. Pero ojo, esto es algo muy gracioso, que durante las misas, independientemente de si la leyenda es o no real, tapan la huella del diablo porque bueno, pues eso Dios no lo puede ver, no lo permite. Entonces, curiosamente tapan la huella. Así que bueno, ese es un poquito sobre la leyenda. Y una curiosidad muy importante es que por ley municipal, durante muchos años se prohibió aquí en la ciudad construir edificios más altos que la Frauenkirche para preservar el perfil histórico de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer, señoras y señores? Ya saben, ya me conocen, vamos a entrar a la iglesia. Creo que hablar no va a ser posible, por lo menos hasta la marca del diablo. Y ya de ahí les dejo un poco de tomas sobre la iglesia, ¿ok? Pero eso, acompáñenme a ver la famosa marca o huella del diablo y de ahí vemos un poquito la iglesia. Señoras y señores, la marca del diablo. Dice la leyenda que si te queda el zapato, tienes al diablo dentro. ¿Qué dice el público? Yo veo que todavía falta, ¿no? Me salvé, no tengo al diablo dentro. A ver, lo único que sí les puedo decir es que es una iglesia muy simple, muy, digamos, vacía, no está tan adornada. Vale muchísimo la pena entrar, es gratuita la entrada, los horarios los pueden encontrar en internet, pero sí, recomendado 100%. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la Frauenkirche y la famosa marca o huella del diablo? ¿Se esperaban eso? No lo sé. Pero eso, la leyenda me parece interesante, me parece incluso también curioso que en los días de misa la tapen, la huella, por cuestiones religiosas. Pero bueno, interesante aquí en la Frauenkirche, aquí en Múnich. Vámonos a nuestro siguiente punto del recorrido. Y bueno, antes de llegar a nuestro siguiente punto, les quiero decir que justo detrás de mí está el antiguo ayuntamiento, que como pueden ver es un edificio hermoso, pero algo un poco, no sé si la palabra sea gracioso, pero en el presente, hoy, este increíble edificio es el Museo del Juguete. Así que bueno, esto pasó de ser el centro político, el corazón de las leyes, de todo lo importante en la ciudad, a ser el Museo de Juguete. Y señoras y señores, paréntesis en nuestro recorrido, esta es la estatua de Julieta. Julieta, la historia de Romeo y Julieta. Y como pueden ver, de hecho, si le tocas el pecho, te va a traer suerte en el amor. Es por eso que está de otro color gastado ahí. Yo solamente les paso el dato, les paso la información turística. Si está bien o si está mal, eso ya queda bajo su criterio. Pero eso, la estatua de Julieta. Señoras y señores, como se los dije, si seguimos caminando pasando la Marienplatz, llegamos a nuestra siguiente parada, la famosa Viktualienmarkt. Es el mercado al aire libre más famoso de todo Múnich. Este mercado existe desde 1807 y es un reflejo perfecto de lo que es la cultura bávara. ¿Por qué? Pues porque encontramos productos regionales como quesos, embutidos, flores e incluso un poco de comida tradicional. Y justo aquí en el centro del mercado se encuentra uno de los Biergartens más conocidos de toda la ciudad, donde se continúa o se sigue esta tradición de sentarte aquí al aire libre a tomarse una cervecita, a quedar con los amigos. Es un poco, yo diría, como un mini... Sí, como un mini Oktoberfest, pero no realmente. Simplemente un Biergarten donde te puedes sentar y beber cerveza. Y en este mercado se puede entender por qué Múnich es considerada la ciudad
la capital, digamos, de la cerveza, porque aquí encuentras una gran variedad de cervezas locales. Estoy ya cerca del siguiente punto, pero antes hay una parada obligatoria. Es una de las calles más impactantes, con mucha historia, sobre todo en la época del nacionalsocialismo. Hay incluso aquí detrás de mí una plaquita en este poste que habla un poco de la situación, de lo que ocurrió aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente para pasar, digamos, al centro de la ciudad, de un punto a otro, tienes que cruzar pues por estas calles, ¿no? Estas calles paralelas que hay, como pueden ver, la que está detrás de mí y la otra. Estamos prácticamente en un rincón. Entonces, conforme el tiempo, cuando aquí detrás, que ahora es otro de los puntos importantes, se plantó el Partido Nacional Socialista, pues había soldados que exigían que cada vez que pasaran los pobladores o los ciudadanos tenían que realizar el saludo, ¿no? El saludo ya saben cuál. Entonces muchos de ellos, obviamente al no ser, digamos, simpatizantes del partido, pues se negaban a hacerlo. ¿Y qué pasaba? Pues que ellos, en vez de pasar por ahí, que era en donde estaban los soldados, rodeaban la calle y se venían por esta calle que está justo detrás. Obviamente, al darse cuenta, el Partido Nacional Socialista dice, oye, eso no lo podemos permitir. Entonces, de un día a otro, sin avisar, colocaron a otro soldado en la otra calle. Así ya no había escapatoria. Y todas aquellas personas que quisieran evitar, por así decirlo, hacer el saludo, pues ya quedaban básicamente en una trampa, ¿no? Porque de un lado policías, del otro también. ¿Y qué pasó? Que muchos intentaban de una calle a otra cruzar para no hacer el saludo, pero como fue sorpresivo el tema de poner a los policías, pues obviamente muchos no llegaron de una calle a otra y fueron asesinados. Es por eso que no sé si alcanzan a ver esta línea que hay aquí en la calle, pues es la marca, es la representación de la sangre derramada por este acontecimiento aquí en estas calles, y es por eso que inicia ahí, pero como pueden ver, llega hasta aquí prácticamente y simboliza pues el camino de aquellas personas que no pudieron llegar al final o a su destino. Un dato interesante aquí en la ciudad en estas dos calles, creo que vale la pena conocerlo, pero ahora sí, vayamos a nuestro punto de encuentro. Y bueno, señoras y señores, llegamos a la famosa Odeonplatz, una de las plazas más elegantes de Múnich, pero también tengo que decir que una de las plazas con más historia. Y bueno, desafortunadamente está en remodelación, la están reparando. Pero bueno, esta es una de las plazas y uno de los puntos más importantes. Y aquí se encuentra la Feldherrnhalle, igual pronunciación de la mierda, un monumento construido en el siglo XIX en honor a los generales bávaros. Y como les decía, pues este lugar también tiene un peso histórico muy fuerte, ya que fue el escenario del fallido golpe de estado que hizo Adolf Hitler en 1923. Y este evento es conocido como el Putsch de la cervecería. Algo que también tengo que decir, y de hecho pueden encontrar mucho material en internet, es que esta era una de las plazas favoritas del Partido Nacional Socialista. Hitler se ponía justamente ahí a dar sus discursos y obviamente tenía el control, el poder total, porque la vista que hay del otro lado de la plaza, que de hecho se las muestro, es brutal. Como puedes ver, tienes toda la calle ahí que conecta hasta el final, entonces tenía un impacto muy fuerte, pero sí justamente conecta a una de las avenidas más importantes de toda la ciudad. Bueno, gente, y debido al frío que hace, creo que decidí primero enseñarles la iglesia, fuck it. De acuerdo a una guía local de aquí de un tour de Múnich, nos contó que esta iglesia es de las más peleadas para el tema de bodas. Es decir, que si tú quieres casarte aquí, en esta iglesia, tienes que apuntarte en una lista de espera de entre 4 a 6 años. Es una absoluta barbaridad, gente. Así que bueno, para no dejarlos con las dudas, nos vamos a meter a la iglesia para que ustedes califiquen y digan si vale la pena esperar 4 o 6 años. Capaz que en esa cantidad de tiempo ya pasaron muchas cosas y al final con quien te apuntaste pues ya valió ver y al final te casas con otro. Pero sí, esta es una de las iglesias más emblemáticas de aquí. Vamos a entrar.
Vamos a verlas, se las grabo un poquito y ustedes digan si les parece lo suficientemente hermosa como para esperar de 4 a 6 años, ¿ok? Así que bueno, vamos a ello. ¿Qué les pareció, gente, la iglesia? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Esperarían de 4 a 6 años para casarse ahí? Lo dejo a criterio de cada quien. Déjenme ahí en los comentarios qué opinan. Pero bueno, nos dirigimos al siguiente punto que está justo al lado, justo al frente de la iglesia. El famoso Residenzschloss. Y bueno, gente, justo detrás de mí está la Residenz de Múnich, que durante siglos fue el palacio urbano de los gobernantes de Baviera. De acuerdo con algunas fuentes, este es el palacio urbano más grande de todo Alemania. Y su construcción se extendió desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Vaya que se tardaron en construirlo. En su interior hay más de 130 salas que muestran el poder, la riqueza y el gusto artístico de la casa Wittelsbach. La Residenz muestra prácticamente cómo es que Múnich pasó de ser una ciudad medieval a una capital real europea. Justo aquí detrás mío está el jardín real, y miren qué bella vista ahí con la iglesia. Pero sí, o sea, esto es espectacular, es gigante. Puedes entrar, de hecho tiene un costo la entrada, se los dejo ahí en pantalla. Creo que vale la pena, como decía, hay muchas salas, pero eso, vamos al siguiente punto, a nuestra última parada del recorrido. Así que bueno, continuemos. Bueno, señoras y señores, llegamos a nuestro último punto, el Englischer Garten, uno de los parques urbanos más grandes de todo el mundo. Y cuando digo grandes, en verdad es enorme. Ahora les dejo una foto de lo grande que es este parque. Y para que se den una idea, es incluso más grande que el Central Park en Nueva York. Fue creado en 1789 y es uno de los lugares favoritos de todos los habitantes de aquí de Múnich para relajarse, para venir a caminar, para andar en bicicleta o incluso para quedar con amigos. También para hacer deporte o simplemente para disfrutar la vista de la naturaleza. Dentro del parque se encuentra la famosa ola del Eisbach, donde surfistas practican este deporte en el centro de la ciudad. Esto es una locura, o sea, aquí no es de que van a la playa o no. Van al parque en donde se genera esta ola, vienen con sus tablas de surf y se ponen a surfear. Y de hecho es algo único en el mundo, es algo muy característico de aquí de Múnich y sobre todo de este parque. Ojo, hay muchos otros sitios de interés que no he grabado, que no están en el video, pero Múnich es esa ciudad que sí o sí, amigos, tienen que venir a visitar. Obviamente, más allá del Oktoberfest, la ciudad te ofrece muchísimas cosas, unas vistas increíbles. Si eres fanático del fútbol, pues aquí está el famoso equipo FC Bayern, el Bayern, que también tiene su estadio, el Allianz Arena, aquí en la ciudad, un poquito retirado del centro, pero bueno, se llega fácil, está conectado fácil con el sistema de transporte. Y bueno, señoras y señores, así terminamos nuestro recorrido por Múnich, una ciudad que combina tradición bávara, historia real, una arquitectura impresionante y que en sus calles se puede ver la gran calidad de vida. Recorrimos su casco histórico, el casco antiguo de la ciudad, algunas de las plazas más impresionantes e importantes de la ciudad, el palacio, los parques, y con esto podemos ver que Múnich es una ciudad equilibrada, relajada, elegante, pero también muy viva, hay mucha actividad social. Si visitas Alemania, yo creo que no hace falta decirlo, Múnich tiene que estar en tu lista sí o sí, y no solo por el Oktoberfest, sino por todo lo que representa para la cultura del país. Así que bueno, gente, con esto terminamos nuestro video. Déjenme en los comentarios, ya saben, díganme qué es lo que más les gustó de Múnich, qué es lo que más les llamó la atención, cuál es el sitio que más les gusta de la ciudad o qué sitios les gustaría conocer de aquí. Denle like al video, por favor, y ya saben, suscríbanse al canal porque se vienen nuevos videitos muy interesantes aquí al canal. Y bueno, ya saben que nos vemos en un nuevo video en 2 semanitas, como es de costumbre. Así que nada, cuídense mucho, nos vemos en 2 semanitas. Y hace un chingo de frío. Chao.